Doy gracias a Dios porque me permite hacer esta grabación. Estamos estudiando en la declaración bíblica o acerca de la declaración bíblica el ángel del Señor. También a veces es el ángel de Jehová o el ángel de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar lo que está registrado en Números, en el capítulo 22. Ahí está el momento en que Balac, el rey de Moab, manda a buscar a Balaam, que según se entendía era profeta de Dios, para que Balaam viniera a maldecir al pueblo de Israel. Este estudio es importante porque debemos señalar lo siguiente. Dios, a través de Moisés, había estado guiando al pueblo de Israel desde Egipto para introducirlo en Canaán, donde recibirían la tierra prometida. Dios había levantado con su decisión y con su poder para que los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, fueran los que formaran este pueblo y Dios los estaba conduciendo. Cuando el pueblo está llegando cerca de Canaán, el rey de Moab odia al pueblo de Israel, le tiene miedo y quiere destruir al pueblo de Israel. En algunas batallas que se habían tenido y en todo lo experimentado por el pueblo de Israel, siempre, como que era Dios el que lo estaba dirigiendo, los israelitas resultaban victoriosos. Ahora, Balac, en su lucha contra los israelitas, y también se podría decir en su lucha contra Dios, busca echar mano de un poder con el cual enfrentarse a Israel. En temas que ya hemos estudiado con respecto a la declaración el ángel del Señor, hemos visto que Dios está guiando a sus hijos. Y aquí quiero decir algo que repetiré en algunos momentos más en este tema o en otros temas. La declaración, el ángel del Señor, cuando lo hemos visto en el libro de Éxodo, señala muchas veces que dice Dios o el Señor y después el ángel del Señor. Se nota claramente que el ángel del Señor se está refiriendo a Dios, pero se nota también que hay otro Señor, otro Dios, que se está refiriendo a Dios el Padre. En esto que estamos estudiando, también lo que queremos decir lo siguiente, Dios el Padre, Dios el Hijo, o sea, Cristo, Jesús, que tiene esos nombres cuando ya vino a la tierra, forman su pueblo, lo crean, lo establecen, lo preparan para una obra especial, está Satanás luchando para destruir a este pueblo. Y en este caso de Balac, que manda a buscar a Balaán, porque era profeta, para que Balaán maldijera al pueblo de Israel,
La batalla que ha existido y que existe y a la que yo me he referido en muchos temas de lo que hemos tenido, esa batalla entre el bien y el mal. Ahora Balac busca luchar contra el pueblo de Dios, contra los israelitas, usando la maldición, que la maldición pudiera estar sobre los israelitas y por eso manda a buscar a Balaán, a donde vivía Balaán, y le ofrece dinero, le ofrece grandes recompensas. Cuando los mensajeros de Balac llegan donde Balaán, Balaán le dice que él no podía violar la palabra de Dios, que él solamente podría decir lo que Dios le dijera. Que dijera, no podía maldecir si Dios no lo autorizaba a maldecir. Entonces Balac, que tenía interés en recibir las dádivas por el trabajo que Balac le estaba pidiendo, les dice, esperen aquí esta noche, voy a consultar a Dios. Y por la noche, Balac consulta con Dios y Dios le dice que no puede ir. Por la mañana, Balac dice, díganle que Dios no me deja ir, como señalando que él está dispuesto a ir. Balac prepara nuevos emisarios más poderosos que los primeros, manda más dádiva y vuelve donde estaba Balaam para ofrecer lo mismo, dádivas, tesoros, para que viniera a maldecir a Israel. En esta ocasión, que Balac dice a los mensajeros que estén allí, y él les dice, quédense aquí y yo diré lo que Dios me dijera. Esos mensajeros por la noche se fueron, o por la mañana temprano se fueron. El caso es que Balac, Balac quería de toda forma ir porque estaba interesado en ganar lo que se le ofrecía. De esta manera se está señalando este aspecto. Cuando Dios le da a sus hijos algún don, que esos dones se utilicen en la edificación de la iglesia, en la edificación del pueblo de Dios, no está diciendo, por ejemplo, en este caso que era profeta, que el profeta podía o debía recibir ganancias por la ejecución o poner en práctica el talento o el don que Dios le había dado. Pero Balaán tenía interés en la dádiva. Por eso, cuando él se levanta por la mañana y ya los emisarios de Balac se habían ido, entonces él prepara su asna y va con ella para alcanzar a los emisarios de Balac e ir con ellos a donde estaba Balac y que iba a hacer lo que Dios le permitiera que fuera a hacer, pero lo que tenía en su corazón era la maldición para el pueblo que Dios había bendecido. En este capítulo 22, a partir del versículo 22, la Biblia
registra una historia donde varias veces se señala la expresión el ángel del Señor. Vamos a leer esta historia y vamos a ir analizando algunas cosas. Dice el versículo 22, pero el furor de Dios se encendió porque él, Balaam, iba y el ángel del Señor se puso en el camino como adversario suyo. Él iba montado sobre su asna y con él dos criados. Aquí tenemos esta expresión que queremos detallar. El furor de Dios se encendió. Esto en sí es un tema que debemos estudiar, esta declaración, de lo cual hemos hablado en otras ocasiones en temas pasados, pero lo dejaremos para el futuro porque no es el tema que estamos mencionando. Pero aquí señala que el furor de Dios se encendió porque Balaán iba en su asna en pos de los emisarios de Balac. Y dice el versículo también, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Dios tiene furia, se enoja. El ángel del Señor va en el camino y se enfrenta a Balaán. Aquí se ve también a Dios el Padre y se ve al ángel del Señor, que es Cristo, como vamos a ver en nuestro estudio. Digo, el ángel del Señor es Cristo. En los otros temas siempre decía, es Dios. Y está bien decir el ángel del Señor es Dios, se refiere a Dios el Hijo, o es Cristo o es Jesús, refiriéndose a cuando el Hijo de Dios estuvo en la tierra. Nosotros que estamos en esta parte de la historia de la humanidad, donde ya Jesús vino, la expresión el ángel del Señor es Cristo, la expresión el ángel del Señor es Dios el Hijo, o el ángel del Señor es Jesús, se está refiriendo a lo mismo. Vamos a seguir leyendo en el versículo 23. El asna vio al ángel del Señor en el camino, con la espada desnuda en su mano. El asna, el animal, tiene la visión porque Dios le permitió que viera al ángel del Señor con su espada en la mano. Y como que el asna ve eso, se aparta del camino y siguió adelante por el campo. Entonces Balaán soltó la asna para que volviera al camino. Y aquí nos encontramos con lo siguiente. Se ve que en este caso la lucha que se estaba teniendo era una lucha más allá del ámbito humano, porque se está recurriendo a que el pueblo de Dios, bendito por Dios, porque Dios lo estaba formando, lo había formado como una nación, entonces tuviera la maldición. Para esto es la lucha entre el bien y el mal. Esa lucha entre el bien y el mal que ha existido y existe a través de todos los tiempos. Pero aquí hay una fase de esta lucha entre el bien y el mal a la que queremos referirnos. Dios, el Creador,
Dios, el creador de su pueblo, el que guía a su pueblo, el que enseña a su pueblo, el que capacita a su pueblo, es Dios el que ha creado y sostiene todas las cosas. Ha creado también y sostiene a su iglesia. Pero el diablo lucha contra Dios, porque el diablo busca que a él se le adore. Pero las personas en la tierra que luchan contra Dios y que están de parte del diablo, no dicen o no han venido diciendo que ellos son representantes del diablo, sino que se presentan como falsos profetas, como adoradores de dioses falsos. En nuestro tiempo actual, diríamos que los espiritistas, los que dicen que tienen comunicación con los espíritus de los muertos y que se comunican con los muertos, ellos luchan contra Dios, pero dicen que están luchando en el nombre de Dios. Ellos trabajan con Dios porque de esa manera engañan a los seres humanos para que dejen de servir a Dios y sirva entonces a Satanás. Es lo que estaba presente en este mismo caso. Actualmente sí existe existe organizaciones satánicas y esas organizaciones satánicas se presentan en su lucha contra Dios en una forma abierta. Pero el diablo, también tratando de engañar al ser humano, trata que la persona crea que los atributos del diablo son los atributos de Dios y que los atributos de Dios son los atributos de Satanás. Porque si llega a haber una confusión, entonces el ser humano podría estar adorando a los demonios en vez de adorar a Dios, pensando que está adorando a Dios. Voy a mencionar algo que en temas anteriores hemos tratado acerca de esto y lo menciono aquí una vez más. En la Biblia se habla de momentos en que la palabra de Dios dice que los que son enemigos de Dios deben ser destruidos. Hay muertes en la Biblia donde la palabra de Dios dice, Dios dio la orden de destrucción. Si en este momento una persona cree que es hijo de Dios, está convencido que es hijo de Dios, pero le echa culpa a Dios de todas las personas que mueren, puede llegar el momento, como yo he oído a algunos defendiendo, que el Dios del Antiguo Testamento era sanguinario y que tenía muchos muertos a su haber. Por la otra parte, defienden al diablo porque el que manda a destruir es Dios. Este tema ya yo lo he explicado, de él he hablado, no voy a hablar ahora aquí más de esto, pero estaba vigente, está presente en este tema que estamos estudiando. Vamos a seguir con la historia leyendo el versículo 24. Pero el ángel del Señor se puso en una senda de viñas que tenía pared de un lado y del otro. Versículo 25. Al ver al ver al ángel del Señor, el asna se pegó a la pared, apretó contra la pared el pie de Balaán y él volvió a herirla, o sea, volvió a azotarla. El ángel del Señor se pasó más allá y se puso en una angostura
donde donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, como que el ángel de Dios, el asna lo veía, Balaán no lo veía, entonces cuando ya lo pone, el ángel del Señor se pone en un lugar que el asna no tiene manera de seguir adelante ni de retroceder, entonces el asna se tira al suelo y vamos a seguir lo que dice aquí. Cuando el asna vio al ángel del Señor en esta parte estrecha, se echó debajo de Balaán y Balaán se enojó y azotó al asna con el palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna. Aquí ya no usa la expresión el ángel del Señor, sino dice el Señor abrió la boca del asna que dijo a Balaam. Aquí el que está hablando, ¿quién es? La Biblia dice que Dios abre la boca del asna para que hable. En la Biblia, anteriormente en la Biblia, y en la única parte de la Biblia donde se señala esto, hay otro animal que habla. Este animal que habla era la serpiente. Fue el disfraz que usó Satanás para engañar a nuestros padres Adán y Eva. Y ellos, o Eva, veía perdón, a la serpiente hablando. Aquí es el asna la que está hablando. Pero no es que el asna estuviera hablando porque los animales no hablan, sino que el mismo ángel del Señor, el mismo Dios, es el que está hablando a Balaam. Antes de seguir leyendo aquí en este relato bíblico, quiero señalar lo necio que es el ser humano cuando se pone en lucha contra Dios. Y también cualquier ser que se pone en lucha contra Dios es necio. En la tierra, el hombre pecador se ha hecho enemigo de Dios. En el universo, Lucifer y los ángeles que cayeron, y hoy son Satanás, el diablo, los demonios, también son necios en su lucha contra Dios. Pero cuando el ser inteligente que Dios creó y que Dios le dio todas sus capacidades, desobedece a Dios y se pone de parte del mal, aunque esté creyendo que está siguiendo un camino y que va a tener el triunfo, no será así. El mal siempre será destruido. Y añado en este tema, una vez más, la declaración. El diablo, los demonios y los hombres pecadores luchan contra la iglesia de Dios y esta lucha la llevarán hasta el momento final. Pero todo el que se levante en lucha contra Dios va a ser destruido. Dios será victorioso y su iglesia será victoriosa. Hay una declaración bíblica que dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. El que lucha, el que batalla contra Dios, es necio, porque la verdadera sabiduría está en el temor a Dios y el bien
es apartarse, la inteligencia es apartarse de todo lo malo. Pero aquí nos llama la atención lo inútil de los esfuerzos de Balac y de Balaán por andar detrás de los bienes terrenales en su lucha contra Dios. Manda a buscar a alguien porque es profeta para que maldiga al pueblo de Dios. Y esa persona, cuando viene por el camino, no tiene la vista para poder ver a Dios que se le opone. Y se enfurece de tal manera, pierde el control de tal manera, que se pone a hablar con un burro, con una burrita, con un asna, como si fuera una persona inteligente. Hasta ese punto se degrada la persona que lucha contra Dios, pierde sus capacidades intelectuales para llegar a ser la capacidad de estarse igualando con un animal. Esto es lo que está registrado aquí en esta historia. Voy a leer otra vez a partir del versículo 28. Entonces el Señor abrió la boca del asna y le dijo a Balaán: ¿qué te hice que me has azotado 3 veces? Balaán entonces, igualándose o se desciende hasta el nivel de la bestia, responde al asna: te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, y ahora te mataría. El asna dijo a Balaán: ¿no soy tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Él respondió: no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaán y vio al ángel del Señor que estaba en el camino, con la espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Aquí Balaán se inclina, hace reverencia porque se encuentra con Dios. El ángel del Señor le dijo: ¿por qué has herido 3 veces a tu asna? Yo he salido a resistirte, porque tu camino es perverso ante mí. El asna me vio y se apartó de mí 3 veces. Si no se hubiera desviado, yo te hubiera matado a ti y a ella hubiera dejado con vida. Aquí vemos ahora a Balaán en una conversación con el ángel de Dios, porque Dios le responde, le abre los ojos. Ahora Balaán también ve la inutilidad y la falta de inteligencia que es su acción para ir en contra de lo que Dios había dicho, pero siempre de una manera tratando de culpar a Dios de las cosas. Dios le había dicho que no fuera la primera vez. La segunda vez le había dicho: si vienen a buscarte, ve. Pero no lo vinieron a buscar. Pero de todas formas, él fue porque andaba detrás de los bienes terrenales. A esta altura, versículo 34, entonces Balaam dijo al ángel del Señor: he pecado. No sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Pero ahora, si te parece mal, volveré. A esta altura, después de todo lo que se había dicho,
le dice, ahora si te parece mal, me volveré. ¿Qué estaba buscando con esta declaración? Si no seguía adelante, era porque Dios no se lo permitía. Pero ya Dios le había dicho su voluntad. Ya Dios le había dicho que él no iba a permitir que él maldijera a su pueblo. Pero él insistía. En esta declaración pone que el responsable era Dios de los actos que él estaba haciendo. Hoy en día nosotros también encontramos muchas personas que dicen que están haciendo la voluntad de Dios, que enseñan mentiras, que dan doctrinas falsas, que están en contra de la palabra de Dios y a la misma vez están diciendo que están de parte de Dios y vienen de parte de Dios. Es la necedad del mal en su lucha contra Dios. Pero con respecto a esta historia que estamos analizando y con respecto al ángel del Señor, que aquí se refiere a Dios el Hijo, o sea, a Jesús, Jesús siempre protege y cuida a su pueblo. Dios siempre guiará a su pueblo para el bien y el pueblo de Dios siempre será victorioso. Balaam continuó su camino. Fue donde estaba Balac. Hizo allí como que también estaba sirviendo a Dios. Mandó a hacer altares, mandó a preparar todas las cosas para maldecir al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no es un pueblo maldito, es un pueblo bendecido por Dios. No significa que sea un pueblo perfecto y sin ninguna cosa mala, sino que es un pueblo bendecido por Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hemos visto, hemos estudiado y estudiaremos más adelante que ese pueblo muchas veces se rebeló contra Dios, que hizo el mal. Este mismo pueblo después aquí mismo, con Moab, se vendió al mal. Dios también castigó a su pueblo, utilizaría la palabra en vez de castigó, disciplinó a su pueblo, corrigió a su pueblo. Muchos murieron, pero Dios había bendecido a su pueblo y el diablo no puede maldecir al pueblo de Dios. La iglesia de Dios hoy, igual que el pueblo de Israel, que venía de Egipto rumbo a Canaán, que representa al pueblo de Dios que está saliendo de la tierra de pecado, que se simboliza Egipto, para la Canaán celestial, o sea, para el triunfo con Dios, también es un pueblo que sufre el ataque de Dios, perdón, que sufre el ataque de Satanás como si fuera en el nombre de Dios. También dentro de la iglesia de Dios se levantan personas luchando contra la iglesia de Dios y señalando el pecado y el mal que dentro de la iglesia de Dios se hace, cuando es el mismo Satanás el que levanta a las personas que en el hablar bíblico, en la forma de hablar bíblica, se señala como la cizaña, es el mismo diablo el que levanta la cizaña para que haga las cosas malas. Es el mismo ser humano que dice que está siguiendo a Dios, que entra en la iglesia de Dios para torcer las escrituras y para enseñar la doctrina falsa, y a la vez, después que hace eso, el mismo diablo lo hace, el mismo diablo utiliza a esa persona
para que engañe a otro y entonces diga, la iglesia de Dios se apostató, la iglesia de Dios dejó de ser el pueblo de Dios y entonces se forman o comienzan a formarse otro grupo y comienzan a luchar contra la iglesia de Dios. Satanás en su lucha contra Dios siempre ha sido necio. Los seres humanos que se han aliado con él para luchar contra el pueblo de Dios siempre han sido necios y están perdidos en su lucha. Y actualmente, todo el que comienza a luchar contra la iglesia de Dios y señala las cosas malas que se hacen dentro de la iglesia de Dios, están siguiendo el mismo camino. Están dejando de ver que la iglesia de Dios verdadera no es la que hace el mal, no es el que enseña la mentira. Eso forma parte de la maldición que se levanta para luchar contra el pueblo de Dios. Pero la iglesia de Dios, sean muchos o sean pocos, es la iglesia de Dios que será triunfante. Nosotros debemos estar en las manos de Dios y no ser tan ciegos para no ver cómo Satanás engaña y utiliza el producto de su engaño, que son las cosas malas que se ven hechas por el presunto pueblo de Dios, para entonces dejar la iglesia que Dios estableció, porque a esa iglesia Dios le da un consejo para que la iglesia despierte y sea victoriosa. Finalmente, el pecado que hizo daño a los israelitas, por el cual fueron maldecidos, no los que fueron fieles a Dios fueron maldecidos, sino los que cayeron en la trampa y pecaron, fue consejo de Balaam para buscar sus riquezas que al fin no las alcanzó, porque lo que alcanzó fue su muerte en la destrucción de aquellos lugares, pero los que se rebelaron contra Dios, los que siguieron al engaño del diablo, fueron destruidos. Hoy en día, la iglesia de Dios tiene el mensaje de Dios. No eres rico, no eres poderoso, no estás enriquecido, eres pobre, ciego, desnudo. Pero te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. Unge tus ojos con colirio. Compra vestiduras blancas, o sea, haz las obras de fe y amor. El Espíritu Santo obra en ti para que puedas ver. No batalles contra el Espíritu Santo. Obra en ti para que puedas ver. Y vístete de la justicia de Cristo. Y la iglesia de Dios fiel va a estar en la iglesia que Dios estableció, la última iglesia de la historia de este mundo. En aquel tiempo era Israel llegando a Canaán. Aquí es la iglesia de la Odisea, que sus hijos fieles escucharán el mensaje de Dios y entonces será una iglesia triunfante que seguirá a un Dios triunfante. El ángel del Señor aquí representa a Cristo, representa a Dios el Hijo, que junto con Dios el Padre están a favor de su iglesia, luchan a favor de su iglesia, bendice a su iglesia y triunfarán finalmente contra el mal. Nosotros, nuestra victoria está no en batallar contra la iglesia, sino dentro de la iglesia, servir y seguir a Dios y permitir que nuestras obras sean obras de fe, producto del amor. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para seguir y creer lo que debemos seguir. Y que nuestra justicia no sean nuestras acciones, sino la justicia de Dios obrando en nosotros. Dejo este tema hasta acá. En el próximo continuaremos nuestro estudio. Pido, comparte este tema para que pueda ayudar a otras personas.
y que Dios nos dé su bendición.